muy feliz de tener en esta casa a César y a Nora, porque creo que son mis amigos. Así es. Y hemos tenido la dicha y el placer de trabajar en diferentes momentos de la vida, pero sobre todo un proyecto que ya entenderán por qué lo digo, hace parte como de la historia pues de ustedes, pero también de I+D, ¿cierto? Bienvenidos los dos a este espacio y la idea es un poco hacerlo de una manera diferente a la que estamos acostumbrados, pero yo creo que con una historia de altísimo valor, con unos personajes que merecen toda nuestra audiencia conocer. Entonces pues arranquen presentándose de alguna manera, de la manera más actual Primero y Nora, coloquial. primero Nori. Gracias, Juana, qué rico estar acá, qué rico volver a ver a César después como de 2 meses. Bueno, yo soy Nora Mejía, ahora puedo decir que estoy jubilada, dedicada a la casa, dedicada a volver a retomar pues la Nora, ¿cierto? La Nora niña, la Nora joven, y recordando a la Nora empresaria. Yo comencé a trabajar, yo soy ingeniera de alimentos, comencé a trabajar en Noel en el año 94, estuve en Dulces de Colombia, estuve en Nacional de Chocolates hasta el año 2014 y ahí dentro de Nacional de Chocolates comenzamos a crear Evoque junto con César y con muchos de ustedes, y esa ingeniería de alimentos se convirtió un poco en diseño de producto, en gerencia de diseño de producto, y ese ha sido pues como mi devenir en estas empresas. Bueno, esa es Nora. Y César. Oíste, qué pregunta tan difícil la que me estás haciendo. De hecho, antes de empezar a conversar, les estaba contando una anécdota que me habían preguntado, bueno, ¿quién es César? Y yo creo que soy un caso de estudio, incluso hasta para I+D me deberías de ayudar a decir quién es César. ¿Por qué? Porque soy administrador de negocios, pero trabajé muchos años, casi 24 años, en Nacional de Chocolates. Y uno llega a adquirir, digamos, como esa imagen, y uno se cree que César era simplemente el empleado de esa compañía y que trabajó muchos años, los últimos 10, en un intraemprendimiento muy bonito que es lo que nos trae hoy a conversar. Entonces, ahora te digo que después del retiro, estoy como redescubriéndome, estoy viendo qué es lo que quiero hacer, pero también te digo que estoy feliz, estoy jardineando, estoy pintando muebles, haciendo otras cosas tan distintas, y sobre todo, Juan, hay una cosa que me ha gustado muchísimo: me acuesto sin deberle a nadie, sin pensando que tengo que preparar una reunión, sin pensar que tengo que hacer una presentación, y eso me tiene muy muy contento, y bueno, y viendo a ver otros retos que vendrán por delante. Qué maravilla, y yo creo que también ese es un punto muy interesante que nos convoca, porque estamos en el 2025, han pasado 5 años desde un movimiento planetario importante y esto no ha parado, ¿cierto? Muchos cambios, pero volviendo a ese tema como esencial que nos convoca, a mí me encantaría que tiráramos para atrás la historia y viajemos en el tiempo y recordemos ese momento, fue como en el 2014, ¿cierto? Cuando nos conocimos desde esa faceta de entre emprendedores. Yo lo voy a poner en mis términos. Había una oficina clausurada prácticamente para el resto de la humanidad, éramos unos 4 o 6 gatos mal contados los que pasábamos por esa puerta, y nos invitaron a entrar a unas mesas que eran atiborradas de papeles y de historias y de ideas, con mucha efervescencia y con muchas ganas de hacer las cosas diferente. Arranquemos dando un poco como de ese contexto y empezamos a contar esa historia en común, ¿les parece? Claro que sí. Dale, no le arrancamos. Había una idea: vamos a hacer chocolates con hierbas, o vamos a hacer infusiones con chocolate. Pero andate un poquito más atrás desde el auto. Si quieres tú lo cuentas, pero yo cuento las paredes dale. atiborradas y tú cuentas ese pedazo, como esa idea, solo esas 2 pequeñas frases se convirtieron en ¿y cómo se hace eso diferente? ¿Qué es un chocolate con hierbas diferente? ¿Qué produce? ¿Qué dice?
cómo lo lee el otro, y eso llenó las paredes, solo eso, qué hay en el mercado, cómo se puede ver distinto, cómo se puede ver bonito, y eso llenó las paredes. Pero claro, antes de eso hay todo un tema un poco institucional detrás. Si quieres, cuéntalo. Ve, digamos que era el 2014 y Nora y yo éramos compañeros dentro de Nacional de Chocolates, pero en áreas muy distintas. Nora siempre en investigación y desarrollo y yo en mercadeo. Éramos muy amigos, pero realmente nunca habíamos trabajado juntos como en ningún proyecto como tal. Presentamos, digamos, la idea de lo que hoy es Evoque en un concurso que se creó en Nutresa que se llamaba Out of the Box. Ahí presentamos la idea, nos la ganamos y lo primero que nos dijeron es tienen que hacer duplas. Y las duplas era una persona de I+D con una persona de mercadeo o comercial. Nora y yo, por azares del destino, empezamos a trabajar juntos en eso y a mí me llamó mucho la atención, era la expectativa que se estaba armando alrededor de ese equipo y que tiene que ver mucho con lo que vos decís. Digamos que tomaron la decisión de que esto era completamente hermético, que nadie podía hablar, nos hicieron firmar papeles, digamos, de confidencialidad, donde yo ni siquiera en mi casa podía decir en qué estaba trabajando. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que mis hermanos o mis amigos me decían, bueno, ¿y vos qué haces? Y yo, no, es que no se los puedo decir, pero es que te estás inventando, pues, la chocolatina número 1, que esa es la Jet. Y yo, no, pues, vamos a ver qué es. Y eso fue una presión muy grande que desde el principio yo creo que tuvimos que hacer. Y era que lo que fuéramos a desarrollar tenía que ser tan extraordinario como para uno decir, por eso es que estamos encerrados acá 100% de nuestro tiempo, completa dedicación. Y ahí es donde ya entran ustedes. Claro. Y es donde empezamos a construir lo que estaba diciendo Nora de las paredes atiborradas. Claro, que además despertaba mucho FOMO, ¿no? Porque entonces la gente decía, pero como yo, ¿por qué no estoy ahí? Pero como así que no cuentan, pero ¿por qué se están demorando tanto? Esa presión que decís, ¿cierto? Y esos runes afuera de la vidriera, me acuerdo que alguien en algún momento puso una cinta amarilla a no pasar, para que nadie pasara por ahí. Bueno, ¿y cómo fue ese abrirle la puerta? Porque digamos que venía una ola importante de estas metodologías de pensamiento, de diseño, pero abrirle la puerta a estos locos que llegaron a hablar de cosas que no estábamos habituadas, pero pasó? Ahí pasó algo antes, que antes de no entenderlos a ustedes, no nos entendíamos entre nosotros dos. Eran lenguajes súper distintos y como no sabíamos a dónde queríamos llegar, pues por qué camino coger, menos. Entonces, ¿qué decidimos y para dónde vamos? Y no nos entendíamos. Entonces era muy bueno ese otro tercero a construir juntos. Y nos fuimos a FIT a tener la clase de experiencia de usuario y de investigación en diseño juntos para lograr articular un poquito el lenguaje y lograr entenderles a ustedes. Entonces hicimos como 8 clases magistrales, pusimos un proyecto que tampoco se podía decir qué era, pero que más o menos nos dio también luces de lo que no deberíamos hacer. Y eso fue interesante. Y luego ya empezamos con ustedes. No sé si tienes algo para decir ahí en ese pedacito. Juanabel, la verdad es que a mí me costó mucho entenderlas a ustedes. Y sobre todo, como ganar como credibilidad. ¿Por qué? Porque yo venía del mundo del mercadeo con una cantidad de procesos estructurados, de técnicas de investigación, estudios inmensos, unas muestras inmensas, para empezar a creer que con una cosa que ustedes empezaban a decir que no la había escuchado en mi vida, de Design Thinking, que se podían hacer cosas con grupos de 8 o 10 personas. Y yo decía, no, pero vení, ¿dónde están las muestras? Eso no va a ser representativo. Entonces yo creo que también parte del ejercicio fue irnos desprendiendo de una cantidad de aprendizaje que ya teníamos de bagaje. Pues en el caso mío, ya eran 15 años también de mercadeo en consumo masivo, a decir, venga, todo esto
probablemente lo tengo que poner a un lado. ¿Para qué? Para abrir, digamos, las manos y empezar a adquirir conocimiento. Pero a mí no se me olvida la primera vez que yo los vi a ustedes. Pues llegaron y yo decía, estos muchachas tan jóvenes, pues sí nos podrán ayudar en esto. Y empezaban a decir unas cantidad de cosas que sí empezaban a hacer, digamos, coherencia, y sobre todo porque Nora me conectaba mucho ahí. Nora sí sabía, digamos, de la técnica, había estado, digamos, más expuesta a eso, y me decía, no, vení, creamos, por ahí es. Y yo creo que parte de la magia de todo lo que nosotros construimos fue creer en las otras personas. O sea, si uno no cree en la otra persona, si uno no encuentra como ese partner, va a ser muy difícil. Entonces yo dije, listo, pues si este va a ser el camino, hagámosle por acá. Entonces se fueron ganando como esa credibilidad, pero me costó mucho como arriesgarme, por así decirlo. Claro, termina siendo un acto de fe muy grande porque es rompa las estructuras de pensamiento, el business as usual que llamamos, perseguir la innovación, que es lo que también nosotros pregamos muchas veces, desde las formas convencionales es bien complejo, pero dar el paso y tener el acto de fe para contratar y poner unos recursos sobre la mesa, eso es como de valientes, ¿cierto? También hay un tema muy bonito. Uno puede leer millones de libros de empatía, pero la empatía se vive ahí con la persona. Yo entendí que César tenía que probar, oler, ver, tocar, ¿cierto? Que es hombre, entonces es súper pragmático, que, o sea, creo si veo, pues, súper Santo Tomás. Entonces, ustedes, igual que yo, le íbamos llevando cosas a la mesa. Muestras de chocolates a la mesa, muestras de infusiones a la mesa, muestras de empaques a la mesa, dibujos. Y ahí lo desatábamos. Él cogía las tijeras, el colbón, pegaba, armaba, hacía. Entonces eso fue buenísimo. Si no, estamos ahí juntos, detectando cómo te entiende el otro. De pronto nos habríamos demorado 1000 años entre presentaciones de PowerPoint o modelos de negocio solo desde lo financiero para llegar a lo que llegábamos. Entonces en paralelo se hacían cosas porque podíamos poner elementos, y ahí es donde entra otro término que también nos podemos leer miles de libros, que es el agilismo. Empatía con agilismo sí existen, se viven. Claro, se vive desde las conexiones que se salen muchas veces de la literatura y que son más como de la experimentación. Y yo me conecto con lo que decías ahora, que están en este momento de volver a ser empresaria, pero yo, corríjanme si me equivoco, siento que esas chispas de espíritu empresario se fueron prendiendo en ese momento y empezamos como a actuar desde una lógica de somos equipo, vamos a explorar, vamos a experimentar, si no funciona, no es el final, podemos ir por otros caminos, porque hubo mucho de experimento desde etapas muy tempranas, ¿cierto? Sí, ven, eso que decís es muy importante, porque yo, por ejemplo, no me sentía nunca ni emprendedor, ni buen vendedor. Eso fue una cosa que se fue desarrollando como innatamente. Y había algo que Nora y yo teníamos una presión muy grande, porque además también éramos el primer experimento dentro del grupo, o sea, fuimos los primeros ganadores de ese Out of the Box, entonces casi que fuimos los conejillos de India para ese programa. Entonces las expectativas eran enormes. Manejar la expectativa de los jefes nuestros era muy grande, y sobre todo romper como con las ideas preconcebidas que ellos tenían era muy difícil. Entonces te cuento, por ejemplo, cuando Nora y yo presentamos esto, dijimos, vamos a sacar unos chocolates y unas infusiones con hierbas para juntar lo saludable del cacao con el mundo milenario de las hierbas, y eso va a ser una cosa potentísima, y decir en Colombia que un chocolate con una manzanilla pueden ayudar a calmar la gente. Entonces, cuando nosotros fuimos madurando la idea, pues nos dimos cuenta de que eso no tenía mayor cosa, eso no era tan mágico, y fuimos descubriendo otras cosas que probablemente eran mucho más potentes. Primer obstáculo que encontramos, cómo venderle a esos miembros de junta, por así decirlo,
de que es que no quisiéramos desarrollar lo que nosotros nos ganamos, sino que habíamos encontrado posiblemente un territorio o un concepto mucho más potente, y ahí tuvimos que ser muy cabeciduros. Desde la misma creación de la idea, desde mismo vender el proyecto, creo que nos empezamos a forjar como intraemprendedores o como emprendedores, y que eso es una llama que eso ya no se apaga. O sea, eso después de prender, hacete de cuenta, eso quedan como las cenizas, pero están rojas. Eso no que uno sople para que vuelvan y surjan. Entonces, en cualquier momento, yo creo que hasta que me moriré, seré intraemprendedor o seré un emprendedor. Y eso me ha dado otras, ¿qué será? Como otras capacidades muy distintas que uno sí va viendo que es muy distinto al resto, digamos, de las personas. Sí, total. Y que yo creo que hay un término que uso mucho cuando trato de explicar el poder de abrirse a ese proceso que es ambiguo, que implica mucha incertidumbre, pero que definitivamente es muy frugal, porque cuando investigas desde una perspectiva de diseño, resuelves, validas o decantas eso que estabas persiguiendo, pero se encienden otras 20 oportunidades alrededor que probablemente incluso son más grandes. Un poco eso fue lo que experimentamos, ¿cierto? Es como, perseguíamos esto, pero gente, esta es la oportunidad. Sí, ¿Cómo vamos sí. a subir allá a decir, sí, yo sé que se enamoraron de esta idea, pero vengo a hablarle de esto otro, y necesito además que me respalde, que me financie? Nori, en ese proceso, ¿cuántas veces creíste que nos íbamos a quedar sin trabajo? Yo me sentí... Yo por ahí 3. Yo mentí por ahí unas 3 o 4 veces sí. que yo dijeron... Pues una con fiebre y todo, sí. Pues. Sí, yo en algún momento yo sí dije, no, esto no va para ningún lado. Porque era tanto la irreverencia, por así decirlo, en un ambiente todo tan controlado y tan cuadriculado, que eso empezaba a ser, digamos, un poco difícil. Entonces, yo creo que parte también de lo que desarrollamos es la capacidad de vender ideas y cómo enamorar a esas personas para que nos apoyen. Claro, y yo creo que proteger esa irreverencia, porque demos un poco de contexto, estamos en un contexto cultural muy conservador, en un contexto empresarial muy aferrado al modus operandi, a las maneras y a ese concreto, muéstrame el número y demás, donde la innovación viene asociada a esa resistencia, a esa irreverencia, ¿cierto? Que fue lo que también yo creo que después de unos cuantos años ha sido tan aplaudido y tan admirado, pero eso tiene todo que ver con el ser, o sea, con ustedes como su forma de comportarse y de empecinarse en que las cosas podían pasar y que haya una oportunidad, ¿cierto? Así es. ¿Qué pasa cuando nos dan el espaldarazo y dicen, bueno, sigan adelante, tienen luz verde? Pues muy duro de recibir, porque los recursos eran los mismos y porque es absolutamente emocionante, pero es que esto hay que hacerlo en un tiempo y ¿quién más nos va a ayudar? Entonces yo creo que ahí fue donde toda esa red de amigos fue como ese bálsamo, ¿cierto? Ustedes nos trajeron nuevos, los proveedores que conocíamos nos hacían las muestras gratis, nos hacían desarrollos, pues co-desarrollos en sus... ¿Tu cocina era el centro de producción? Mi cocina era el centro de producción, también el laboratorio de Mane, también la planta de piloto, o sea, teníamos un montón como de sitios donde íbamos a lograr que esto fuera una realidad. Sí. Y eso era conversando con ese networking de afuera. Y era más fácil, más fluido, y eran risas, y eran pollos frisbee y coporno en ese PET. Eso adentro, pero es que todo esto se tiene que ver reflejado en SAP, todo esto se tiene que ver reflejado en los sistemas. Ahí sí nos volvíamos y nos poníamos el negro y a ir a tener otra conversación diferente para convencerlos de que esto también tenía que ser posible por todo eso un poco más recto, más rígido. Entonces sí, era muy emocionante, pero era muy asustador,
porque además César decía muchas veces, vos me presentás como tu jefe y yo para el resto del mundo, ¿cierto? Pero entre nosotros dos, tú eras mi paño de lágrimas y yo era tu paño de lágrimas. Pues, teníamos que tener esa figura, jefe y empleado y todo, pero la verdad, o sea, yo con quién me podía desahogar, con César con quién se podía desahogar conmigo, entonces había días que uno no tiene cómo ayudarle más, pero esto seguía y seguía y seguía y seguía. Entonces, el INVIMA fue un obstáculo, la máquina, la primera productora de chocolates, pues la formadora también tuvo obstáculos, entonces uno sentía que uno empujaba y empujaba y empujaba y había como un imán por allá que no dejaba que empujáramos más duro. Entonces fue encartador. O sea, porque fue pintar un modelo de negocio diferente para que la compañía no sabía cómo... Pero el modelo de negocio tenía que correr por estructuras rígidas. Claro, un sistema de transformación y empaquetado de los chocolates también diferente. Un sistema de empacado diferente, unos materiales muchos diferentes. Comanufacturadores cuando apenas se estaba caminando el camino de la comanufactura. Sí, eso era una cosita pequeñita. Ya es muy distinto, sí, pero eso hace 10 años era otra cosa. Tratando de hacer benchmark, pero es que Hatsu hace 10 años no era lo que soy, Neki hace 10 años no era lo que soy, entonces ¿dónde estaban esos emprendedores que les iba bien? Pues tampoco había, entonces había muchas veces que lo mejor que nos podía pasar era, por ejemplo, la reunión de los viernes con ustedes, con Piloto y con Alico, porque todos nos entendían nuestros dolores y nos moríamos de la risa y se nos destruían las cajas y ya nos daba risa un viernes a las 5 de la tarde, pues no, riámonos de esto. Entonces, no, era como, ay Dios mío, ya si nos metimos de verdad en este barco. Eso fue para mí. Ajá. Y esa búsqueda de un espacio que iba a tomar ese primer sueño. Sí, Juan y B, yo creo que el apoyo siempre lo tuvimos. O sea, yo no dudo de que las personas que eran como en ese momento de la Junta nos fueran a quitar como el apoyo. No, nunca. Lo que pasa es que era la manera también como de retarnos, claro. Era como de decirnos, venga, no, ustedes son capaces de hacer una cosa distinta, de pensar distinto, de actuar distinto. Y en ese orden de ideas también todo lo que fuimos proponiendo de una manera bien sustentada, lo fuimos logrando. Mira, por ejemplo, que cuando nosotros arrancamos el proyecto, dijimos, bueno, vamos a vender chocolates con hierbas y infusiones con chocolate. Pero después nos dimos cuenta, a través de diferentes investigaciones muy distintas, etnográficas, donde nosotros patoneábamos y nos metíamos a la casa con la gente a ver cómo preparaban, cómo consumían, una cantidad de cosas, nos dimos cuenta de que esos productos que íbamos a desarrollar no iban a poder viajar por Comercial Nutresa, por así decirlo, porque la gente nos decía, esto es tan especial que yo voy a sitios también especiales, valga la redundancia, para poderlos adquirir. Entonces ahí se nos presentó un problema muy grande, pero que lo fuimos, digamos, sorteando, y decíamos, necesitamos una tienda. Y cuando dijimos necesitamos una tienda, nosotros no sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Es que el mundo de una tienda tiene una cantidad de complicidad, de implicaciones, que decíamos, ¿y eso cómo va a ser? Entonces dijeron al final, bueno, si ustedes están convencidos de que esos productos pueden estar en una tienda, necesitamos que esa tienda la abramos en diciembre. Estamos hablando del 2016. Y esa conversación la tuvimos en un agosto más o menos. Cuando Nora y yo nos miramos y dijimos, vamos a abrir una tienda y ¿qué vamos a vender? Pues teníamos, no sé, 8 chocolates y ¿qué más teníamos? Y unas 10 infusiones. Como 6 primeros. Y unas 10 infusiones. Y decíamos, pero qué cosa tan pobre, pues, en el Tesoro, una tienda de 60 metros cuadrados para vender 18 cosas. Y ahí yo creo que sí sacamos lo mejor del emprendedor y es la agilidad. Entonces ahí Nora dijo, no hay de otra, tenemos que buscar como manufacturadores que estén por fuera, casi que brincarnos los estándares requeridos para una empresa de estas tan grandes, y tocamos las puertas en 2 amigos, por así decirlo, maravillosos, City Cakes y Drycore, galletas e infusiones,
E increíblemente, yo no había desarrollado un producto tan veloz como fue capaz de hacerlo Nora. Fair Fruits En también, 4 sí. meses teníamos, aparte de las infusiones, teníamos frutas y verduras liofilizadas. Y también teníamos casi que unas 10 referencias de lo que son las galletas. En ese momento dijimos, bueno, somos capaces de abrir una tienda. Las anécdotas que hay antes de la apertura, pues nos podríamos aquí quedar muchísimo, pero Nora ahorita mencionaba el INVIMA. Faltando 4 días para abrir, nos llegó un auto del INVIMA diciendo esas palabras que ustedes están utilizando de bienestar, vitalidad y tranquilidad no las pueden utilizar. Otros nos hubiéramos derrumbado, pues hubiéramos dicho no, pues se nos fue para el traste todo el proyecto, pero en esos 3 días los proveedores nos ayudaron, volvieron a imprimir materiales de empaque, nosotros reempacando en las casas, en la tienda, estuve ahí, encerrados, en ese combo. vos también estuviste y te acuerdas perfectamente, Claro. pero ¿eso con qué se logra? Con una red potente. Eso no lo hubiéramos logrado nosotros 3 centavos probablemente. Todo el mundo tirando para el mismo lado. Exacto. No hay proceso que esté pintado ni contrato que esté firmado que defina que el transcurrir de las cosas va a ser ese y que uno se va a tener que movilizar de forma así. veloz a resolver asuntos que en un segundo se te salen de las manos. Había una cosa que sí tenía clara, y César acaba de pronunciar una palabra, derrumbe. Derrumbarnos, no. Yo, pues, no. Nunca, ni un minuto, yo no iba a decir chao. Y había pasado con otro out of the box, o de paso despuesito, yo no sé, que las personas sí dijeron chao, y yo era como que no, uno está tan enamorado de esto que no dice chao, como que yo no los podía entender. Claro. Como, o sea, sacar patas, sacar manos, traer gente, pero chao no. Claro. O sea, yo sentía que esto era más mío que de los propios dueños. Y yo creo que ahí hay como una mística y una alquimia muy especial que se activó porque todo fue hecho con mucho amor, o sea, cada detalle, cada mezcla, cada chocolate, cada caja, cada material de la tienda, esas sesiones para colaborar y pensar en la mejor vestidos. experiencia, los vestidos, la música, el techo que lo pintó un artista, o sea, realmente nos enamoramos y el amor se logró expresar de eso que sucedió, pues en eso que sucedió, ¿cierto? Se abrió la tienda y entraban hordas de gente. Así es. Uniendo a lo que estaba diciendo, yo creo que estamos acá sentados porque a través del tiempo fuimos capaces de crear como un lazo muy fuerte, más allá de lo comercial, como de amistad. Probablemente si vos que estuviste ese día poniendo etiquetas antes de la apertura hubieras dicho, qué pena, pero a mí no me contrataron para esto, y te hubieras limitado a lo que te habían contratado, hasta ahí hubiera llegado probablemente a la relación, pero es como esa extra en que toda la gente estaba dispuesta a entregarnos. A mí no se me puede olvidar, yo ese diciembre fue una cosa buena, perdimos entre 7 y 8 kilos. Pues nosotros llegábamos a las 7 de la mañana a esa tienda y eran las 11:30, 12, no habíamos podido salir porque no sabíamos cuadrar una caja, no sabíamos sacar las tirillas, o sea, eso fue meternos y aprender, pero casi que, pues, ¿cómo se dice? Cuando uno se tiene que tirar para aprender a nadar, pues sí, tírese. Sí. Después, por ejemplo, casi a los 20 días llega una persona a preguntarnos, oiga, el sistema no aparece acumulado los inventarios. Y nosotros, ¿y qué es eso? Entonces, realmente, el mensaje que yo casi que te puedo decir es, hermana, esto no está inventado, casi que es sobre la marcha donde uno va aprendiendo y va resolviendo los temas. Y Nora acaba de decir algo muy importante, es el enamoramiento que uno sentía. Yo hasta hace muy poquito sentí que Evoque era mío, Sí. que eso era mío. Sí. Y pues, y mejor dicho, y me hacía pero matar. Hasta que pasa pues que toman las decisiones que se tomaron y nosotros ya salimos. Todo era pensado, todo era escrito, todo lo teníamos que aprender memorizado.
tal vez el que más rompía el protocolo de servicio probablemente era yo, porque entonces saludaba, conversaba con la gente, hacía una cantidad de cosas, pero que también uno trataba de impregnar eso entre las personas. Entonces fue como el tema de sacar adelante y no seguir planeando mucho, que era también desaprender. O sea, cuando a uno en estas compañías le dicen, ¿y la planeación? Pues la planeación de nosotros era, ¿y qué va a pasar el día de mañana? Eso era así. Sí, que además, si se dan cuenta, dentro de esos ejercicios de planeación de largos plazos, ahora hay toda una contratendencia de piense a corto plazo, resuelva, no sé, estrategia emergente, ¿verdad? Que ya andábamos muy en esa sintonía, ¿cierto? Emergente, olfateando oportunidades, entendiendo la mejor forma de los lugares, porque además ese fue el primer piloto, pero de ahí se vino como un plan de ejecución de ese modelo de negocio que habíamos pintado inicial, y una expansión súper interesante, ¿cierto? Sí, mira, por ejemplo, a nosotros normalmente en una compañía le dicen, bueno, ¿y cuál es el pipeline de los productos? Entonces, si uno dice, no, dentro de un año va a tener esto, dentro de 2 años. No, el pipeline de nosotros era en vivo. Cuando nosotros abrimos y teníamos chocolate al 40, la gente nos dijo de dónde está el 70, de dónde está el 82 y dónde está el 100. Y tienen infusiones y no tienen té. Y entonces, realmente escuchar a ese consumidor que lo teníamos ahí, pues pasaban 300 personas casi que diario por esa tienda y empezamos a decir, bueno, lo más importante es eso, ¿qué? Y en tiempo récord, Nora con su equipo es capaz de desarrollar 4 meses después toda una línea de chocolates amargos, que eso en una compañía tradicional, multilatina, grande, lo que sea, pues realmente son tiempos de 18 y 20 meses para desarrollar un solo sabor. Entonces esa agilidad también fue muy, muy importante en tenerla. Y eso se vivió en el corto plazo, eso no había tiempo de vamos a ver qué pasa y llevemos eso al próximo comité, no. Eso lo íbamos haciendo nosotros y decidiendo nosotros. Consumidor, era así también pruebas con pequeños miren grupos. El aprendizaje ya implantado de pasar de la muestra representativa, el cuantitativo en cuántas ciudades, la muestra sociodemográfica, etcétera, a entender que puede haber un libro de conversación abierto, unas pruebas etnográficas que se construyen en la cotidianidad y que ese es un laboratorio vivo en el cual tú no estás, el mensaje no se emite de acá para allá, es una conversación con el usuario permanente. Y recuerdo mucho los mensajes de amor, las cartas de amor que la gente nos dejaba, que escribía. Incluso protegiendo la marca, ¿cierto? Una marca joven, naciente, pero cuando de pronto que la polilla o que la cosita, se levantaban muchas manos a decir, no, pero venga, es que es artesanal, es que tal, ¿cierto? Como las cosas, eso que van despertando. Yo te lo digo, pues, no, pues de pronto si hubo 2 o 3 comentarios en redes malintencionados acerca de una polilla que pasa en todos los chocolates del mundo, y que realmente son más responsables nosotros como consumidores por un mal manejo en las casas de almacenamiento que el mismo productor. Pues nadie lo comentaba, casi que se nos arrimaban y nos decían, oiga, miren lo que me pasó, ojo pues. Y eso era tan bonito, como el tema de las redes sociales. Cuando nosotros arrancamos esto, teníamos unas redes sociales que eran muy incipientes. ¿Y cuál fue la principal red social de nosotros? El boca a boca. El boca a boca. Entonces, Nora con todos sus familiares, que son bastantes, los míos también, eso se fue volviendo de, vea, los mejores regalos, y pasó lo que pasó en ese diciembre del 2016, que Evoque fue el regalo, yo creo que de muchas de las casas de estrato 5 y 6 de la ciudad de Medellín. Corrígeme si me equivoco, pero la expectativa en venta se superó por bastante en ese lanzamiento. Es que no teníamos ni siquiera expectativa, o sea, nosotros habíamos llevado una reunión por allá de que íbamos a vender, no sé, 40 millones de pesos. Y con lo que vendimos ese diciembre, pues eso ni siquiera se comparaba. Nosotros hacíamos parte de una gran cadena, en ese momento no lo anunciábamos mucho, pero digamos que estábamos alojados dentro de alimentos al consumidor, eso es el Corral, Papa John's, etcétera, etcétera. Y esa tienda del Tesoro estuvo dentro del top 10 en ventas a nivel nacional. Entonces,
casi que cuando los jefes de nosotros nos dijeron, venga, esto ya no es un proyecto, esto ya es un negocio, lo que hay que hacer es crecerlo rápidamente, porque ya eso que habíamos tanto estudiado, pues se había verificado, pero más que con creces. Funcionó. Y en esa conversación con el consumidor también pasaron más cosas. Y tiene todas las tarjetas de crédito. Y las internacionales también. Y puedo pagar en dólares. Y tiene bolsas más grandes. O sea, no solo el producto que se llevan a la boca, sino como toda la experiencia del servicio. Y hacen catas de chocolate. O sea, salían ideas de mejorar el servicio, mejorar la experiencia, incrementar el modelo de negocio, pues ponerle más paticas. Entonces era demasiado chévere y por eso lo tomamos como rutina, visitar frecuentemente las tiendas y en las temporadas estar allí, porque era donde más aprendíamos. Era una cosa muy curiosa porque Nora y yo pues somos más o menos de la misma edad y todo el mundo pensó que Nora y yo éramos pareja. La magia de las personas, no detrás de la marca, sino en la marca, era una cosa maravillosa, por así decirlo. Claro, que es, digamos, un hito importante en el ecosistema en el que realmente nació poder conservar ese craft y esta capacidad de contar una historia particular y única, además con unas credenciales asociadas de impacto, porque había un tema de proveeduría, ¿cierto? Muy curada, la miel tenía un origen especial, o sea, y había también historias reales que se podían trasladar a decirle a la gente que esto que usted está consumiendo, además de ser delicioso, es diferente y tiene un tema de impacto. Volvamos al tema de escalar, porque entonces eso no solamente se quedó en Medellín, eso empezó a hacer, o sea, a nosotros como I+D empezaron a llamarnos, como así, venga a ver por qué les funcionó, porque hay infinidad de casos de fracasos, o de situaciones que no evolucionaron. O de no crecimiento. O de no crecimiento en otros intraemprendimientos, pero este fue un caso mediático, sonado, visible, enamorador. ¿Cómo fue ese resto de seguir creciendo y de multiplicarse? Después de ese diciembre que fue tan agotador, con no sé cuántos kilos Nora, yo con 8 menos, nos sientan Carlos Ignacio y José Domingo y nos dicen, bueno, esto ya no es un modelo, ya esto es un negocio y necesitamos abrir entonces tiendas, porque como en que su cabeza esto era como un risk. Tenemos que llenar plazas para que no nos copien el negocio rápidamente. Te lo soy muy sincero, a mí en ese diciembre gente, por ejemplo, me llegaba a decir, oiga, yo soy de esta compañía, ¿cuánto vale montar una cosa de estas ustedes? ¿Por qué no me la montan? Sí. Pero era el compromiso moral que teníamos nosotros de decir, no, imposible. Entonces nosotros nos aventamos con un número y dijimos, no, pues que unas 5. Y nos dijeron, no, son 20 y las tienen que hacer en muy corto plazo. Entonces mira, Juana, que todo era un tema de que no había tiempo para absolutamente nada y había que correr. Entonces, mientras que yo me encargaba de consecución de locales, las mejores ubicaciones, etcétera, etcétera, Nora tenía que, antes de ir a abrir esa segunda tienda, de crear un portafolio complementario de lo que ya habíamos aprendido en esa Navidad de Medellín. Nora lo menciona, el chocolate, más productos, más bolsas, el tema del regalo siempre ha sido muy importante. Entonces, venga, ¿cuál es la anchetería? ¿Qué vamos a creer? ¿Cuáles son las cajas? ¿Cuáles son las anchetas? Y así fue como llegamos a Bogotá en marzo, mayo, como después de Día de la Madre, después como el Día de la Madre que no fuimos, teníamos siempre como esa presión de las fechas comerciales, venga, es que tienes que abrir antes de Madres porque si no, no habrás, antes de Navidad porque si no, no habrás. Entonces las aperturas de Evox siempre estuvieron marcadas por las temporadas, o se abría en abril o se abría en octubre, noviembre, pero en diciembre era muy, muy difícil. Entonces llegamos a Bogotá y nosotros todos contentos. No, que ya abrimos en Bogotá, que estamos en el Parque La Colina, y la gente de Bogotá nos empezó a decir, no, venga, ustedes no han llegado a Bogotá. Ustedes llegan a Bogotá cuando realmente estén al otro lado de la autopista. Y nosotros, ¿cómo? Bueno, entonces rápidamente nos fuimos, buscamos un local y la tercera fue en Andino como tal.
fuimos encontrando la forma de abrir cada vez más fáciles. Pero ¿quiénes abríamos? Los mismos. Nosotros. O sea, eso no se le delegaba eso no se le delegaba absolutamente a nadie. Íbamos, ubicábamos los productos, los adornitos, después nos dimos cuenta que habían diseñado más adornos de los que necesitábamos, más cuadritos, y fuimos quitando adornos y cuadros porque necesitábamos la estantería para los productos. Y así fue. En ese primer año llegamos a tener 9 tiendas, sí, que para unas personas completamente inexpertas en el mundo del retail, abrir 8 tiendas en un año, pues fue bastante arduo, pero bueno, muy satisfactorio, y salieron bien las cosas. Ya después las tiendas fueron teniendo como sus particularidades, ¿no, Cierto? Sí, sí. Cartagena, Barranquilla no se comporta igual que en Medellín. Bucaramanga era en un corredor y entonces no funcionó. Bueno, sí. Más la idiosincrasia de este país que parecen... Son completamente distintos. Tantos países en uno solo, todos tan distintos, todos climas tan distintos, todos hábitos tan distintos. No, y también sabes qué, y el creer uno que lo que abrió por primera vez lo puede replicar en todas partes. Probablemente si hubiéramos tenido un poquito más de investigación, pero pues una investigación básica, nos hubiéramos dado cuenta que para abrir en Barranquilla necesitábamos tener café y nueces, porque entonces el chocolate casi que no lo consumían mucho, y no fuimos capaces como de olfatear eso, y nos fuimos con el mismo surtido, y cuando fuimos allá casi que nos empiezan a decir, venga, ¿y dónde está el café? ¿Y dónde están las nueces? Y un tema con la asesoría y con las personas. Como 9 años después, nos vamos enterando que todos los retailers traen a las personas a entrenarlas a Medellín. Entonces, cuando nosotros íbamos a Barranquilla, llegábamos, pero a ver, pero allá sí se vende, pero la gente es queridísima. Nos íbamos y las ventas paraban. Si hubiésemos entrenado el personal barranquillero costeño en las tiendas de Medellín y con el acento paisa y con los cuentos paisas, habrían tenido como más elementos para conquistar, porque es que ellos son muy románticos, muy conquistadores, pero para ser vendedor falta ese paisa por dentro. Y nos enteramos que muchas marcas hacen eso, vienen a entrenar su personal a Medellín. Entonces, pequeñas cositas que fuimos, pues digamos que recopilando de todo lo que conversábamos con la gente en la historia, pero que en ese momento no lo sabíamos. No había conectado. Un vendedor de una tienda de café prestigiosa, esas en San Francisco, una vez allá me dijo, es que yo conozco Medellín, yo, ¿verdad? Sí, allá me entrenaron. Me llevaron al cafetal y me entrenaron, claro, hay algo en ese conectar y en ese modelo de servicio que ayuda, pues que rompe y ayuda un poco, y nos dimos cuenta mucho después, pero entonces esas son las cosas que van quedando ahí y las seguíamos. Hicimos una escuela de ventas hace 8 o 9 años, pues fuimos haciendo muchas cosas durante todo el tiempo, viendo todo eso que tú decías, tanta diferencia de las personas, del clima, de la plaza, del mismo centro comercial, sí, son distintísimos. Está implícito un poco también en esa capacidad que se fue despertando y en ese retar de los jefes, yo creo, como ese sentido de soñar en grande, que he venido también hablando con otros líderes de la región, como que aquí hay como unas leyendas de lo chiquito, de enchiquetes el negocito, la empresita, el localcito, la marquita, y Evoque da un salto cuántico y ustedes los llevan a Dubái. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que se valoró? ¿Por qué sí ganar allá? Cuenten un poquito de esa historia. Yo creo que me complementas. Yo creo que fue muy arriesgado, pero también muy osado. Resulta que un presidente de grupo hacía parte de la Junta de ProColombia y se entera entonces de que ProColombia va a tener un pabellón en la Expo de Dubái, en la 2020, que finalmente se hizo en la 2021 por la pandemia, y que en el primer piso van a haber unos espacios comerciales, uno para café, otro para cacao, artesanías y algo como de comidas y frutas. Y nos llama a nosotros y nos dice, oiga, puede haber una posibilidad chévere, nosotros toda la habíamos pensado que Evoque puede ser mucho más importante afuera que adentro,
y creemos que Dubái puede ser un escenario maravilloso como para validar esas credenciales. Eso estaba tan lejos. Yo te digo, pues, que yo ni siquiera sabía dónde estaba Dubái. Había estado una vez en una escala de un viaje, pero yo decía, ¿y cómo vamos a llegar allá? Y la verdad es que teníamos muchas inquietudes, las etiquetas, cómo se hacen, el árabe, quién lo imprime, una cantidad de cosas teníamos. Pero también le dije a Nora, si fuimos capaces de abrir en Barranquilla, somos capaces de abrir en Dubái. Preparémonos. Nos metimos a hacer el brochure, a mandar, digamos, como los temas para la licitación. Eso fue una licitación pública realmente. Y nos llaman a decirnos que nos habían adjudicado el espacio de cacao. Realmente eso fue una fiesta, porque decíamos, pues, es la primera vez que el grupo va a estar por allá, con Evoque, una marca tan nueva, pero también tan distinta. Y empezamos a trabajar en eso. Hicimos una convocatoria interna porque necesitábamos a alguien, eran 6 meses los que se iban a vivir en Dubái, para que estuviera al tanto como de la marca, y fue que encontramos a una persona en Noels, ella se llama Laura, actualmente sigue viviendo en Dubái, y le dijimos, venga, hay esto, y ella dijo, listo, no, yo me voy, yo me le apunto. Y empezamos. Nora ahorita les contará cómo fue el proceso de los empaques, la manufactura también se dice en tiempo récord, etcétera, etcétera, y llegamos allá. No, estábamos en pandemia, ¿o no? Claro, ¿Cierto? estábamos en pandemia, estábamos Sí, en pandemia. estábamos hablando, maquinando cosas, me acuerdo muy bien, yo en embarazo desde mi casa. Así es. Así es. Aprovechando también, cambiando toda la arquitectura de marca Sí. para Colombia. Sí. Entonces, bueno, yo acompañé a Laura en esa primera llegada, en un calor que yo nunca había sentido eso, pues yo creo que había estado en Caucasia a 38 grados y pensé morirme, pero realmente la sensación térmica de ese país eran 52, 54 grados. Eso no da tiempo ni para pensarlo a uno. Y empezamos a montar eso. Y fue una expo muy curiosa porque fue pasada por la pandemia. Entonces, los 3 primeros meses muy flojos, pero los últimos 3 maravillosos, tanto en visitantes para la expo como en ventas para la marca. Sin embargo, la gente que entraba sí veía en Evoque un producto completamente distinto. Y la palabra con la que siempre nos referenciaron, esto es unique. Entonces, el uniqueness era una cosa impresionante y nosotros decíamos, pero ¿qué es lo que lo hace único? Entonces decían el empaque, los materiales del empaque, las combinaciones de los sabores, una cantidad de cosas que nos hicieron pensar que esto podía tener mucho éxito por fuera. Ahí yo ya me vengo, llega Nora, le dio un COVID miedoso estando allá, pero allá hacen una cosa que fue muy buena y fue prácticamente la semana de Evoque. Nora, si quieres contar un poquito de la semana de Evoque, porque ahí terminamos como de aterrizar diciendo este concepto sí puede pegar. Este concepto pega. Habíamos hecho adaptaciones de los productos porque teníamos que validar que no hubiera materias primas prohibidas, ¿cierto? Entonces, básicamente alcohol. Habíamos hecho adaptación de los empaques, aprovechamos ahí más de para también remozarlos, hacer más grandes las letras, ponerlos bilingües, obvio. Y la expo se proporcionó un poco con todos los productores extranjeros a cumplir la legislación. No tienen una legislación muy difícil, es europea, pero es bien. Entonces, digamos que logramos como reformar todo el portafolio en muy poco tiempo y todo el portafolio cumplía, entró el producto. ¿Qué pasa en esa semana Evoque? Dábamos a conocer el producto, que las personas pudieran realmente conocer las historias de las que hablabas ahorita de los productos, lo que no alcanzábamos a hacer en la tienda. En la tienda alcanzábamos a mostrarlo, degustarlo y contar un poco, pero en esta semana de Evoque llevábamos cada 20 minutos entraba el recorrido que estaban haciendo por el pabellón, entraba a un auditorio donde teníamos una estación de infusiones, una estación de café, una estación de chocolate y enseñábamos
qué eran las infusiones de hierbas y frutas, porque ellos están muy acostumbrados, pues sobre todo los países orientales están muy acostumbrados al té, pero acá les poníamos mango, que les encanta, pero no lo tienen tan asequible, les poníamos otras cosas que ellos veían que funcionaban muy bien, toda esa mezcla de infusiones con frutas. Luego los pasábamos por el café y les contábamos sobre el café de Colombia, que ya habían visto un poco en el pabellón, pero acá les profundizábamos, y luego pasábamos a chocolate y les dábamos una cata, les enseñábamos que era un 40, que era un 70, cómo degustar, cómo sentían los sabores en la lengua, cómo sentían la crocancia. Los poníamos a jugar con los sentidos y pasaban como a un refrigerio con galletitas y con miel, donde también les contábamos el tema de cómo es la miel en Colombia y cómo pues hay tantas variedades de miel. Ellos están acostumbrados solo a la miel del desierto, a las que les llevan de otros países. Entonces, ¿qué pasaba? Que podían llegar italianos, podían llegar americanos, podían llegar personas de la India, personas de los Emiratos Árabes, y todos se maravillaban con la experiencia, con los productos, con la historia detrás del cacao, con la historia detrás de la biodiversidad. Entonces eso volvía y conectaba, y veíamos personas que bajaban a la tienda a comprar sus regalos, o personas que incluso volvían a repetir compras durante la semana. Luego, los árabes, las personas de Arabia Saudita vieron en esa semana de Vogue que podíamos también tener como una cosita más pequeña en su pabellón. Entonces repetimos como esa experiencia de café y chocolate en el pabellón de Arabia Saudita, y así nos íbamos, como también lo hicimos en el de Líbano. Entonces nos íbamos con esa experiencia por los pabellones, mostrándole a la gente todo eso que hay detrás de lo que es un producto de Vogue, además pues de que podían probar el producto. Nora dice una cosa importante, y es, son las personas del mundo árabe los que empiezan a ser clientes recurrentes. Entonces hubo varios hitos que nos marcaron. Uno, que pabellones como el de Emiratos Árabes Unidos y el de Arabia Saudita nos hubieran escogido como partners para sus regalos oficiales. Entonces uno decía, pero vení, pues un producto colombiano, y son los grandes anfitriones los que nos están escogiendo. ¡Wow! Lo segundo es que, aparte del turista, el japonés, el coreano, el ruso, todo el mundo que pasaba por ahí, empezaron a ver clientes recurrentes de Dubái o del mundo árabe como tal. Entonces, no, es que yo ya probé la miel y a mi esposa le encantó, dame más miel, dame más chocolate, y casi que mercaban en la expo para sus casas. Eso nos empezó a dar luces de que, venga, esto puede ser muy, muy interesante. Y lo otro es que se fue acabando la expo, y los mismos árabes, entiendan como toda la región, pues, no solamente Arabia Saudita, sino todo el Golfo. Ahí están Kuwait, Qatar, Bahrein, Emiratos, Arabia, Omán. Nos empezaron a decir, venga, y cuando ustedes se vayan, ¿yo dónde voy a poder comprar esto? Y yo dónde voy a poder comprar este café y los chocolates. No, es que ustedes no se pueden ir. Y empezamos a soñar de por qué no quedarnos. Cuando uno dice, me voy a quedar en Dubái, vos estás entrando en grandes ligas, porque entonces los arriendos de un kiosco valen mucho más de lo que puede valer acá el local más grande que teníamos, pero también digamos que los precios eran distintos. El tema, por ejemplo, logístico, le habíamos perdido el susto, que esa es otra cosa, que uno dice, ¿yo cómo voy a llegar allá? Yo creo que en el mundo todo está resuelto. Entonces el tema de la contabilidad, el tema de los bancos, el tema de la logística, todo estaba como muy resuelto, y dijimos, pues quedémonos. A mí no me puedo olvidar una conversación que tuve con Juan Fernando, el presidente de Chocolates. Yo le dije, Juan, pero es que si ya matamos el tigre, ¿cómo nos vamos a asustar con el cuero? Pues, no, ya... Pues además que teníamos un inventario importante que dijimos, pues aprovechemos y lo vendemos. Sí. Y empezamos a buscar un espacio comercial. Probablemente no fue el más adecuado, porque yo siempre he dicho que para Evoque contar su historia y vivir la experiencia uno tiene que atravesar una puerta, y nos ubicamos en el Mall of the Emirates, en un corredor, y era muy difícil llamar la atención de las personas. Después fuimos aprendiendo que realmente si queríamos llegar a la comunidad árabe
ese no era el mall, porque realmente es un mall más turístico que cualquier cosa, y nos fuimos para un mall de comunidad donde ya sí teníamos un local. Y ahí ya pues el cuento era distinto, la gente podía entrar, le podíamos contar, podían estar mucho más tranquilos, etcétera, etcétera. Pero empezamos también a ver que teníamos muchas deficiencias, entre ellas, por ejemplo, el producto. Nosotros allá en la Expo tuvimos casi 60 SKUs, y para nosotros abrir esa tienda solamente nos quedamos alrededor como con 23, y la gente nos empezó a decir, oiga, pero es que ahí sí necesitamos más cosas, porque ya te probé los 2 sabores de chocolate, pero ¿dónde está el tercero? Y ahí el tema de innovación sí empezó a ser, digamos, una barrera muy, muy compleja, porque entonces mandar innovación desde Colombia era complejo, y desarrollarla ya también era muy difícil, sobre todo que había un tema, digamos, ¿y quién esto lo va a hacer? ¿Quién va a ver que ese producto está bueno? ¿Cómo va a salir al mercado? Nos empezamos a llenar, digamos, de una serie de preguntas que al principio de Vogue fueron muy fáciles de resolver nosotros, probablemente porque estábamos acá. Pero allá el tema se volvió muy, muy difícil, y se empezaron, digamos, a alargar los tiempos, a hacer lo que no teníamos que hacer, o lo que no debíamos de hacer. Y así fue, digamos, como la historia también fue concluyendo, porque el día de hoy ya la tienda no existe, eso también, digamos, hace parte de la estrategia corporativa que se está manejando en el momento. Entonces se cierra también la tienda, pero uno dice, se cerró y ¿qué nos quedó? Aprendizajes enormes. Hay un aprendizaje muy importante. Todo emprendedor dice, no, pues que yo no voy a llegar al retail, yo voy a empezar a vender por las páginas web. Eso también nos hizo caer en Dubái, que habíamos logrado a través de ProColombia y todo conocer a las personas de Gibsons, y se había hecho un lobby y una relación súper bonita con las personas de compras de Gibsons. Entonces nos quedamos en la página de Gibsons. Ya sí o sí teníamos que tener producto allá porque Gibson lo necesitaba. Pero eso no es así de fácil tampoco, o sea, ser el primero que buscan en una página, Gibson, puede ser Amazon, puede ser Rappi, pero eso no es tan fácil tampoco. Entonces, sí, también es el aprendizaje. Si vas a estar en páginas web, tienes que estar con todo, con innovación, con servicio, con logística, con resolver los temas de transacción, de facturación, o sea, y con un tema de inversión grande, porque entonces ser emprendedores en Colombia pues es muy sencillo, pero allá necesitamos una chequera, digamos, mucho más fuerte, por así decirlo. Pero valía la pena, o sea, valía la pena, si se iba a apostar, valía la pena 100%, porque el concepto gustó. Claro, el MVP funcionó, que Exacto. fueron las ferias, la gente se conectó. La gente se y conectó. ese uniqueness Exacto, no era un expresarse. masivo. Pues Juan, y ven, Y se podía volver más uniqueness. la mejor investigación y más barata para la marca que se podía hacer fue esa feria. Pues ya Esa después sí. de que todo el mundo pasó por ahí y que el concepto fue avalado, los sabores fueron avalados, nosotros ya no necesitábamos más. O sea, ya uno con esa información y con esa validación podía abrir en cualquier parte del mundo, Esa sin era la ningún inconveniente. verificación. Lo que pasa es que nosotros también pues quisimos ser muy disruptivos. Y por tener el tipo de magos, ingenieros y alquimistas de la cocina, yo creo que hay una cantidad de cosas muy chéveres que no solamente puede capitalizar el negocio, pero también los emprendedores en general. Una cosa muy atractiva en Dubái para digamos, para el rol técnico, Sí. y es que la legislación era muy fácil y muy ayudada. O sea, la oficina de ProColombia y la oficina de Dubái, pues de la municipalidad de Dubái, te ayuda mucho. Entonces, tú vas tranquilísimo mostrando tu ficha técnica, tus empaques, todo va sobre seguro. Sí. Eso es muy rico, que hay otros países que tienes que cambiar demasiado los empaques, demasiado tu producto para poder llegar. Entonces, eso fue muy atractivo, y habernos encontrado también con aquel partner para que todo lo legal y lo reputacional y lo financiero y lo contable también se llevara bien. Entonces, son, no sé, legislaciones yo creo que un poco más fáciles de entender para un emprendedor. Juan, y eso que estás diciendo, yo creo que es una oportunidad de negocio inmensa para este país, porque al ser la Expo en Dubái, el mayor número de visitantes siempre venían de la parte asiática, o Rusia, o de Asia, muchos también de África,
y realmente el posicionamiento de los productos colombianos allá es café. Cuando la gente entraba y decía, pero ¿cómo así? Colombia es cacao y Colombia es frutas, ¿y ustedes qué más tienen? Uno decía, pues hemos hecho un muy buen trabajo, digamos que al occidente, pero todo ese oriente hay un potencial enorme. Y la gente quedaba maravillada cuando uno decía, no, venga, es que los productos nuestros son con cacao fino de aroma, eso es solamente el 8% de la producción mundial, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un potencial gigantesco para cualquier compañía que se atreva a pensar en ese mercado, que no es tampoco tan difícil de llegar. Uno piensa en eso y uno dice, no, eso es demasiado lejos, dificilísimo, pero realmente Dubái o los Emiratos están hechos para que la gente llegue. Exacto. Qué maravilla. Sí. Bueno, yo creo que conozco la respuesta, pero me gustaría mucho que ustedes me cuenten qué tan importante o qué tan determinante fue para la historia de Evoque partir del diseño, creer en el diseño, contratar diseño desde el principio. Absoluto, porque cómo cuentas lo diferente pues en una sola imagen, en una sola palabra. El diseño tenía que estar ahí, porque si no, era muy difícil echar toda la carreta de un producto para que simplemente entraran y lo miraran. Entonces, las metodologías de diseño ayudan a que no se te quede nada por fuera, pero fuera de eso el resultado hace que sea diferente. Esas es como las dos cosas que me llevo. Ven, yo creo que sin que ustedes hubieran llegado, probablemente nosotros hubiéramos hecho más de lo mismo, probablemente mejor vestidito o los sabores distintos, etcétera, etcétera, pero sí necesitábamos unas personas que nos llevaran unas herramientas completamente distintas de cómo deberían de ser los productos, los modelos de negocio, las técnicas de investigación, etcétera, etcétera. Para mí lo más potente, digamos, de ese acompañamiento que tuvimos por parte de ustedes es que eso en el tiempo tuvo perdurabilidad. Y fue tan claro todo el ejercicio que nosotros también por mucho tiempo fuimos capaces de pilotear a Evoque sin necesidad, digamos, de estar con ustedes al lado. Siempre al lado como amigos, pero no siempre estuvieron, digamos, con un contrato, sí. Exactamente. Entonces vos veías, por ejemplo, ya sacaron un nuevo sabor. Sí, ¿quién desarrolló la imagen gráfica de eso? Pues prácticamente nosotros, pero era porque habían unas bases muy sólidas. Entonces yo creo que desde un trabajo primario, organizado, consciente, pensando también hacia futuro, viendo de pronto las categorías en las que podíamos estar, eran maravillosos. Y también en los momentos en que uno decía, pues estamos como medio corchados, esto para dónde sigue, cuál debería de ser el modelo de negocio que vamos a implementar, cómo nos soñamos esa internacionalización, pues nunca dudamos en volver a I+D. De hecho, pues estamos hoy aquí sentados después de muchos años, pero siempre, digamos, desde esas estrategias, y siempre que volvíamos, ustedes eran distintos. Pues casi que nos decían, no, venga, es que para eso que usted está pensando, nosotros estábamos desarrollando una cantidad de cosas. Entonces, yo creo que también en el momento en que nosotros crecíamos y evolucionábamos, ustedes también lo venían haciendo. Y por eso era fácil encontrarnos como en el momento en que lo necesitábamos, porque siempre iban a tener la respuesta que necesitábamos. Hay un tema en el diseño ya de productos, o sea, en el diseño técnico y en el diseño funcional, que retó por dentro a otros, no solamente a nosotros, sino también a Lico, a Piloto. Eso sí se puede hacer, estos moldes sí se pueden reproducir, estos moldes sí pueden caber en esa plegadiza. Entonces ellos también mejoraron sus capacidades. Entonces, al habernos propuesto diferenciar para que los productos funcionaran mejor, para que se vieran mejor, también lográbamos que las compañías elevaran su nivel. Cuando entramos nos contabas que un nuevo diseño que tienen, nadie lo quiso hacer en Colombia. Pues, pero es que ya estaban como para que dijeran que sí, pero bueno, irá existiendo pues la manera, pero con Evoque lo logramos
y luego en el tiempo lo lográbamos volver más eficiente y eso mejoraba los costos. Entonces no fueron sobrecargas de costos que fueron jalándose pues o quedando en la historia, sino que logramos también ir mejorando. Súper. Y yo creo que también, digamos que una capa adicional de aprendizajes, pues como de todo lo que nos han compartido ahora, tiene que ver con ese valor que viene implícito en invertir en innovación y en creerle a la innovación, porque digamos que hay muchas creencias asociadas a eso, ¿cierto? Lo costoso, lo difícil, los fracasos y demás. Yo creo que uno de los valores más grandes está en expandir esas capacidades de los equipos, elevarle la propuesta de valor y ese uniqueness a otro nivel, y lo que yo digo muchas veces que es como habilitar el futuro, ¿cierto? Porque el mundo es muy cambiante a unas velocidades ya que no estábamos tan acostumbrados, y un habilitador de futuro definitivamente es apostar por una innovación también recursiva, una innovación que posibilista, ¿cierto? No necesariamente esa así como de nebulosa, la más aterrizada, la viable, sí, la rigurosa. Sí. La que a veces uno no ve porque está ahí, pero llega el tercero y la ve súper fácil y te la muestra y vamos. Me encanta todo este viaje que hicimos. Para terminar, nosotros cerramos el podcast con una pregunta y me encantaría que me ayuden a resolverla. ¿De dónde nacen las ideas? A las luces de esta experiencia tan fascinante de ustedes. Yo creo que las ideas están en todos lados. ¿Cuál es la capacidad que hay que desarrollar? Y es cómo las captamos y cómo somos capaces de materializarlas. Pero en este momento, aquí sentado, por ejemplo, yo digo, oiga, ¿y cómo a nadie se le ha ocurrido pues mejorar, digamos, los espaldares de esta silla? Eso ya es una idea. O cómo arreglamos mejor como este set, pues cualquier cosa. Lo que pasa es que hay una diferencia entre lo que es la creatividad y cuál es la innovación. Sí. Creatividad es todo esto que se nos quedan ideas, volátil y que finalmente no venden ni un peso. La innovación realmente es lo que se materializa. Pero yo te digo que si uno va con los sentidos abiertos y despiertos, es capaz, digamos, de coger como todas esas ideas y sobre todo esas necesidades que no se encuentran en una sala o en una oficina, no, se encuentran es en el día a día con el consumidor, trabajando con él ahí de lado. Para mí como de 3 cosas. 1, mito realidad. 2, restrictores. 3, problemas. Mito realidad concreto. Un chocolate con hierbas va a ser muy maluco. Hágalo, pruébelo, después ve si es mito o realidad. Restrictores. No, es que tú eres ingeniero de alimentos, aquí no sirven los ingenieros químicos, tú no eres como tan buena profesional, como que me estaban cortando las alas. Y yo, ¿qué? Pues, a ver, yo me voy a probar a mí misma. Y con César que me está dando como las ganas y la oportunidad. Entonces también cuando te restringen y te bloquean, yo creo que ahí también salen las ideas y salen las capacidades. Y como que salen esas ganas de devolver todo aquello que has aprendido, devolverlo en cosas que le sirvan a todos. Y problemas, lo que fuimos viviendo durante todo este transcurrir de Vogue. Todos los días había una cosita por resolver, todos los días una cosita, y eso te hace pensar distinto, sobre todo si lo haces con empatía y no si todo esto lo haces de verdad, no como con venganza, como somos los colombianos, primarios, no, sino venga, busquémosle el otro ladito. Entonces, busquémosle que sí se puede. Busquémosle que sí se puede, por aquí se puede, como que no la maraña con la cabulla, sino a ver, no, y si le cortamos por aquí y lo volvemos y lo empatamos.
se Me puede. encanta. Entonces yo creo que por ahí. Bueno, y la respuesta tuya ante la pregunta, ¿cuál es? La mía. La tuya, sí. Todavía no la he resuelto. Ella debe decir una distinta en cada Estás, podcast. estás mercando de todo lo que decimos Claro, nosotros. Sí. una investigación. Sí, y te voy a decir por qué. Porque todos tenemos una forma distinta de llegar a las soluciones y una manera distinta de pescar las ideas. Y me encanta esa diversidad. Entonces por eso la queremos acá traer siempre También, a la casa de está las bien. ideas. También de hacer la pregunta. Está muy bien. También de hacer la pregunta. También de hacer la Ayer Juana la yegua, no Juana esta, sino Juana la yegua. Tengo versión. Doña Juana la yegua se estaba portando súper mal y yo y al mayordomo Daniel hablando. Chi, 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 chi. Y ahí los tengo, a ver qué se les va a ocurrir, si es el freno, si es la silla, si es... Sí. Creo que no, creo que la pregunta se la están haciendo mal. Ella no se estaba portando mal, tal vez ellos la acosaron y ellos hicieron que se portara mal, no sé, Total. algo pasa. Ok. Y ahí hay una cosa pues que me encanta poder compartir con la gente que nos escucha estas conversaciones tan de nosotros y estas historias sí tan nuestras, porque así como ustedes crecieron y aprendieron, nosotros como equipo también lo hemos hecho, tener la oportunidad de trabajar en un proyecto donde tuvimos tanta libertad, tantos retos también y tanto sufrimiento, pero también tanta libertad, donde hubo unos líderes, unos jefes que decidieron, apostaron y creyeron. Pues esos son como, yo digo, son como estrellas fugaces, ¿cierto? Muchas veces no sucede. No sucede. Entonces eso es un privilegio tremendo que nuevamente vale la pena compartirlo y que yo sí creo que hay un componente esencial en algo que tú decías, Nora, que se llama empatía, pero no esa empatía de clase encajonada ni de documento en internet, de publicación de Instagram, no, esa de trabajo codo a codo. Esa de pasar por la casa de para recoger y adaptarse, esa de venga a ver yo para qué soy bueno, me pongo los guantes y me siento en el piso a pegar etiquetas, ¿cierto? Esa que es humana, esa donde realmente nace la colaboración y por eso nosotros somos tan enfáticos en poder vivir esos procesos hombro a hombro. Cuando nos contratan y nos dicen vaya y vuelve con la idea porque yo lo contraté para que me Eso no es resuelva. lo mismo. No funciona. No funciona. Y no funciona porque seamos más o menos inteligentes. No funciona en sí es porque los métodos de diseño parten de la inteligencia colectiva y eso se pone en acción cuando esos lazos invisibles se conectan. Y yo creo que aquí se conectaron de una forma súper potente. Así es. Mil y mil gracias No, a vos Juana, por la a ti. invitación. por este tiempo y por todo lo que hemos vivido y viviremos porque Y lo que vendrá. me imagino que tendremos muchas oportunidades para seguir soñando y haciendo. Claro que sí, claro que sí. Gracias.